Continuando con el desarrollo del taller de inventario, en esta ocasión vamos a crear la base de datos para poder establecer conexión desde Spring. Lo primero que tenemos que hacer es abrir la consola del sistema gestor de bases de datos MySQL. Para esto vamos a utilizar la línea de comandos de MySQL. Cuando ingresamos a la terminal, automáticamente nos va a pedir la contraseña. Aquí tenemos que ejecutar los diferentes comandos que ya hemos trabajado durante el proceso de aprendizaje de base de datos. Lo primero que vamos a ingresar es show database. Aquí nos podemos encontrar que tenemos una serie de bases de datos creadas por defecto. Para crear una base de datos, sencillamente vamos a crearla con el comando create database y a continuación le damos el nombre. En este caso le vamos a llamar inventario. Si ingresamos de nuevo el comando show database, nos vamos a encontrar que ya tenemos generado la base de datos llamada inventario. Esto desde el terminal. Nosotros contamos con varios IDs que nos van a permitir administrar la base de datos. Uno de esos IDs se llama Workbench. Para trabajar con Workbench, simplemente abrimos el ID. Nos pide la conexión a la instancia de la base de datos. Por defecto nos vamos a conectar con el usuario principal que es root. Ingresamos la contraseña. Podemos salvar la contraseña a nivel local. Y aquí ya nos vamos a encontrar con el editor. Aquí vamos a tener una pestaña donde dice esquemas. Los esquemas básicamente nos van a mostrar todas esas bases de datos que tenemos creadas en nuestro sistema gestor. Vamos a crear una tabla para inventario. Recordemos que si revisamos el mapeo o el modelo o la entidad mapeada, tenemos un ID, tenemos un nombre, tenemos una descripción y tenemos un precio. Cada uno de ellos tiene un tipo de dato específico. Entonces vamos a generar esa tabla llamada productos. Clic derecho, vamos a decirle que quiero crear una nueva tabla. Expando nodo, selecciono tablas, digo create table. Automáticamente se nos abre un editor en el cual vamos a poder ingresar cada uno de esos elementos. Lo primero que voy a hacer es definir el nombre de la tabla. En este caso se va a llamar products. Aquí vamos a comenzar a definir cada uno de los atributos de la tabla. En este caso vamos a comenzar con el ID. Es un entero, es una llave principal y adicional a esto es autoincrementar. Vamos con el siguiente atributo que es el nombre. Es de tipo varchar y va a ser de 50 de longitud. Por acá simplemente voy a colocar 50. Podemos definirlo como no nulo, es decir, va a ser un campo obligatorio, como lo tenemos definido en la anotación de Spring. Tenemos la descripción. Aquí podemos revisar varios tipos de datos y uno de los que mejor se ajusta a una descripción son los campos de tipo texto. El campo texto es el que conocemos muy habitualmente como el campo memo, es decir, que nos va a permitir colocar una gran cantidad de información
dentro de su contenido. A ver, perdón. ¿Y dónde está el texto? Aquí aparece como long text. Segundo. Bueno, coloquémosle texto y le ponemos de 255. Vamos a colocarle el precio. Y aquí le vamos a escribir, especificar que es doble. Y pues tenemos decimal, doble o flotante. Vamos a aplicarlo como doble. Ya con esto hemos definido la estructura de nuestra tabla que está representada de forma lógica dentro de la entidad y los modelos del backend. Para finalizar, simplemente lo que vamos a dar clic en el botón de aplicar. Como vemos acá nos presenta la estructura SQL en la cual se está definiendo cada una de las columnas y sus atributos. Como vemos, el nombre aparece como no nulo, ya que nosotros lo hemos definido de esta forma. Vamos a dar a aplicar, le decimos ejecutar SQL y si revisamos las tablas de inventario nos vamos a encontrar que ya se ha creado la tabla de productos. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, vamos a comenzar a definir esos argumentos que nos van a permitir conectarnos a la base de datos. Para conectarnos a una base de datos desde un proyecto de Spring, vamos a utilizar el archivo application.properties. Este archivo ustedes lo van a encontrar dentro de la carpeta main, recursos, resource, y aquí en resource van a encontrar static y templates. Pero adicionalmente van a encontrar el archivo application.properties. Simplemente voy a pegar el siguiente código. Spring.datasource.url lo vamos a utilizar para especificar cuál es ese conector o los parámetros de conexión a nuestra base de datos. MySQL, localhost y el nombre de la base de datos. En este caso, nuestro nombre de base de datos va a ser inventario. En el data source username vamos a especificar el nombre de usuario. En la contraseña vamos a especificar la contraseña de conexión. Por aquí vamos a tener una opción, el data source driver class name, es para que nosotros le especifiquemos el nombre del driver que vamos a utilizar para la conexión con la base de datos. También nos vamos a encontrar con el database platform de JPA. Esto se utiliza para especificar cuál es el dialecto que vamos a utilizar. En este caso, vamos a utilizar el dialecto de MySQL 57. Tenemos también un atributo que es el JPA Hibernate DDL Auto. Esto se utiliza normalmente para que cada vez que nosotros hagamos algún tipo de migración o algún tipo de cambio en la estructura, él automáticamente actualiza la base de datos. Aquí vamos a encontrar varias opciones. Tenemos desde crear, create drop, none, update o validar. Si yo lo dejo en create, cada vez que nosotros ejecutemos el servicio, pues la base de datos se va a generar. Es muy importante definir muy bien qué acción debemos ejecutar. El ORG Hibernate SQL en debug se utiliza para poder visualizar en consola el comportamiento o los errores que se pueden estar ejecutando al momento de una consulta.
Ahora, esta configuración la llevamos a cabo dentro de Visual Studio Code. Ahora, ¿cómo se hace esta configuración en Apache NetBeans? Me voy a llevar esta misma estructura y voy al proyecto de Apache que lo encontramos acá a mano izquierda y vamos a encontrarnos con Source Packet y aquí tenemos otros recursos, desplegamos y como vemos vamos a encontrar un paquete que se llama Default Package. Lo desplegamos y acá nos aparece nuestro archivo de propiedades. Simplemente voy a pegar la misma estructura que teníamos acá en MySQL. Ya con esto podemos decir que estamos listos para conectarnos con la base de datos en MySQL. Y bien, con este video ya hemos analizado y hemos entendido cómo se establece la conexión entre mi aplicación backend realizada con Spring Boot y nuestra base de datos en MySQL.